Vamos a empezar a terminar hoy con esta sesión dedicada a San Lucas. Desde luego, de entre los evangelistas, el evangelista que más espacio dedica y más parábolas dedica. Y no solamente esto, sino que nos encontramos con un contenido absolutamente inédito, ¿vale? Lo que tenemos en este evangelio no lo tenemos en ningún otro, exceptuando una o dos parábolas, ¿vale? Y además están concentradas en un lugar que es también exclusivo de San Lucas. Es decir, ahora nos centraremos un poquito, igual que hicimos el día pasado, en la estructura del Evangelio según San Lucas, y veremos que hay una sección, la que va desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 58, hasta el final del capítulo 18, en donde pues todo lo que allí cuenta San Lucas, todo lo que allí dice Jesús, todo lo que se dice que hizo Jesús, no está ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan, ¿no? Lo cual es muy, muy importante, en primer lugar, por lo que eso supone para tratar de conocer cada vez más y mejor el comienzo de las primeras comunidades cristianas, la tradición sobre Jesús, que se forma muy tempranamente, inmediatamente después de su muerte, en el año 30, y desde luego tras la experiencia de la resurrección, y muchísimo antes de que se pongan por escrito los evangelios. Y esto también es muy importante, ¿no? Porque Jesús muere en el año 30, pero el primer evangelio que se escribe, que es el de San Marcos, es del año 64. 64, 65, 66, 67, 68, 69 o 70. Esa es la fecha tope de redacción del Evangelio de Marcos, y es la fecha tope porque en ese año se destruye el templo de Jerusalén, se conquista la ciudad por el general Pompeyo con la 10ª legión Fretensis, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento Jerusalén se convierte en una provincia, todavía no en una provincia romana, sino en un reino vasallo anexionado a la provincia romana de Siria. Y por eso digo que en el año 70, que tiene lugar la destrucción del templo de Jerusalén, es la fecha tope, que San Marcos no conoce esa destrucción, no habla de ella, sí lo hacen San Mateo, San Lucas y San Juan. Con lo que tenemos una clave también para datar los evangelios, el de San Marcos antes del año 70, probablemente el año 64, en que son aniquilados, ejecutados San Pedro, crucificado cabeza abajo, y San Pablo, decapitado. Y los otros tres evangelios redactados después del año 70. Y por eso digo que si la redacción de los evangelios escritos los tenemos en los años 70, 80, 90 y 100, sin embargo la tradición sobre Jesús se forja muchísimo tiempo antes, ¿no? Y esto es muy importante, y es precisamente la comparación de los evangelios entre sí el que nos va a permitir conocer muchos de esos detalles de cómo se formó esa tradición, y sobre todo las palabras y las acciones que de Jesús transmitieron unos y otros evangelistas, algunas de ellas coincidentes, y todos ellos con relatos que son propios y exclusivos. Los tiene San Marcos, los tiene San Mateo, los tiene San Lucas y los tiene San Juan. Pero de entre los cuatro, el evangelio más original, por decirlo de alguna manera, es este, el de San Lucas, que desde luego sigue una tradición distinta de los demás en algunos lugares. Bueno, estuvimos hablando también al principio, y eso es lo que pretenden las parábolas. Un antiguo dicho de los rabinos dice que en el principio Dios creó el signo de interrogación y lo depositó en el corazón humano. Y esto es lo que pretenden estas parábolas que cuentan todos los evangelistas: detenernos no ante un Dios al que le formulamos preguntas, nuestras preguntas, a la espera de obtener respuestas, ¿no? Sino, al contrario, las parábolas lo que pretenden es escuchar las preguntas que se desprenden
de las palabras pronunciadas por Jesús, las preguntas que se desprenden de las acciones protagonizadas por él, ¿no? La extrañeza que supone muchas de las cosas que dice y la perplejidad que provoca el que se acerque a la gente a la que se acerca y sobre todo que realice determinadas acciones inesperadas. Por eso, esa gran pregunta, que no es original de San Lucas, el primero que la formula es San Marcos, que escribe por lo menos 3 décadas antes que San Lucas, y en el capítulo 8 de San Marcos, en el versículo 29, encontramos también esa pregunta formulada de un modo muy radical, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dice Marcos que Simón Pedro tomó la palabra en nombre del grupo y que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues esa pregunta está formulada y es el trasfondo desde el que poder afrontar ese género literario tan original. No lo inventó Jesús, ya vimos nuestros primeros encuentros que se trataba de un género literario que es común no ya al pueblo de Israel, sino a toda la literatura semita. Encontramos textos en Mesopotamia, en Asiria, en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma, en Egipto, en Canaán. Luego, no se trata de un género literario inventado por Jesús, pero en Jesús nos encontramos con unas novedades que no están presentes en ninguno de estos otros textos de diferentes culturas, todas ellas, eso sí, semitas, ¿vale? Y que están en el entorno de Israel. En boca de Jesús, las parábolas tienen como protagonista a Dios, siempre. Y aquí está la complejidad que tiene para el lector hoy, o para el lector de todos los tiempos, no para el lector hoy, para cualquiera que leyera las parábolas de Jesús en el Evangelio en los siguientes siglos, desde el siglo I hasta el XXI en el que estamos. ¿Y por qué esto? Pues porque hay 2 niveles importantes de lectura. Uno es la historia que sale de labios de Jesús y que Jesús pronuncia y que lo toma como ejemplo para responder a una pregunta, o para decir cómo es Dios, o para, la mayoría de las veces, hablar de cómo es el reino de Dios y quiénes son los principales en ellos. Pues una cosa sería esta primera formulación de la parábola en labios de Jesús, y otra es cuando esa parábola que San Lucas, San Marcos, San Mateo toman de la tradición sobre Jesús y la escriben en su Evangelio. La parábola sufre unos cambios importantes. En primer lugar, debido a que ellos están hablando después del acontecimiento de la resurrección, y esto ha provocado en ellos un cambio importante. No es lo mismo cuando todos estos hombres y mujeres que siguieron a Jesús decidieron seguirlo, cuando él comienza a predicar sobre el reino de Dios una vez recibido el bautismo en el Jordán, que lo que supuso, en primer lugar, el mazazo de su muerte inesperada, repentina, por más que, evidentemente, después en los evangelios, como digo, escritos muchos años después, bastantes décadas después de la muerte de Jesús, muere en el año 30, primer evangelio entre el año 64 y el año 70, el de San Marcos, pero después 70 y 80, Mateo y Lucas, o entre el 70 y el 90, sin poder especificar demasiado y concretar demasiado el año, algo que sí que podemos hacer en el de San Marcos, porque la redacción de ese evangelio está vinculada con la muerte de Pedro, y la muerte de Pedro sabemos que tuvo lugar durante la persecución de Nerón, y la persecución de Nerón fue desde la primavera del año 64 hasta el invierno del año 68. Luego ese evangelio, y desde luego además todo eso cuadra con que ese evangelio, el primero, el más antiguo, el de Marcos, está escrito antes de la destrucción de Jerusalén, de la que él no habla en el relato, cosa que sí hacen, como he dicho antes, Mateo, Lucas y Juan.
Por tanto, ha pasado mucho tiempo y, claro, cuando ponen por escrito las palabras de Jesús y las acciones realizadas por Él, lo hacen a la luz de las Escrituras. Por esto, claro, nos encontramos con todas estas frases, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así, San Mateo, el último que vimos el mes pasado, trenza todo su Evangelio con esta especie de estribillo que se repite una y otra vez, y en la que la lectura que este evangelista hace de lo que Jesús dice y de lo que Jesús hace es una lectura que está en consonancia con el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque hacer la lectura al revés, es decir, hacer la lectura viendo que lo que Jesús dice y que lo que Jesús hace es porque ya lo decían las Escrituras, y casi como el cumplimiento de una profecía, que es cierto, es el cumplimiento de una profecía para la interpretación cristiana, ¿no? Y para la interpretación de sus seguidores. Pero todo esto fue después de un largo proceso. Un teólogo de los años 70, Eduard Schillebeeckx, un dominico, dijo que, yo creo que con mucho acierto, que los discípulos pasaron por una especie de proceso de conversión, ¿no? Que les llevó de traicionarlo, negarlo, salir corriendo y escapar, a encontrárnoslos en la calle dando testimonio de Jesús, sabiendo que les van a matar. Y claro, si hubieran cambiado las circunstancias, si uno se parara a pensar y dijera, es que ha pasado el peligro y el miedo que les llevó a todo eso, el miedo o la decepción, la desilusión en unos, a traicionarlo, a negarlo. Te equivocas, mujer, yo no iba con ese hombre, juro que no conozco a este hombre. Estamos hablando de San Pedro. De modo que es muy importante la experiencia que tienen de la resurrección, que cambia por completo sus vidas. Y este cambio que tiene lugar en sus vidas se plasma en lo que ellos escriben sobre Jesús, ¿no? Y por esto, cuando leemos cualquier texto del Evangelio, pero sobre todo las parábolas, que tienen una peculiaridad importante, eran textos breves salidos de la boca de Jesús para responder a una situación muy concreta y responder con unas palabras muy concretas, escrito en el relato y en el contexto del relato de San Marcos, San Mateo o San Lucas, toma unas características nuevas. ¿Por qué? Pues porque todo esto se introduce en un proyecto redaccional, en un proyecto literario que cada evangelista quiere contar a su comunidad. Por esto hay dos niveles importantes de interpretación de la parábola. Uno, el texto que sale de labios de Jesús. Otro, el texto que Marcos, Mateo y Lucas escriben en su Evangelio. Y nos podemos encontrar con esta doble lectura. Por ejemplo, muchas veces los evangelistas añaden una especie de moraleja final, ¿vale? O una especie de moraleja final al texto. Por eso ahí os pongo que han habido cambios. El evangelista ya no solo va a identificar al protagonista de la parábola, que probablemente Jesús identifica únicamente con Dios, con el Padre, con su Padre, y en cambio el evangelista, el punto de partida de la identificación que hace con el protagonista de la historia, el padre que tenía dos hijos, pues es también no solamente Dios Padre, sino Jesús. Por lo tanto, la comunidad identifica al protagonista con Jesús, la comunidad identifica esa vuelta del amo en una de las parábolas con el regreso esperado de Jesús. Y yo os pongo que ha tenido lugar sobre todo el primer cambio, la resurrección de Jesús, el nacimiento de la fe cristiana. La situación del grupo no es la misma. Escuchan al principio a un profeta que les atrae lo que dice de Dios, que hace nacer en ellos la esperanza de que tal vez sea el Mesías que esperaban y que prometían las Escrituras.
Pero tras la experiencia de la resurrección, esto ya no es una esperanza en ellos, es una convicción. Están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías esperado, de que Jesús ha cambiado sus vidas, ¿no? Y de que Jesús ha cambiado la historia. De tal manera que los textos sufren un cambio importante. El Jesús que anunciaba el reino de Dios se va a convertir en el centro del anuncio de la Iglesia. La parábola, os pongo ahí, tiene una especie de cristologización, es decir, va a girar toda ella alrededor de Jesús. Las parábolas de Lucas pues tienen además un elemento clave, decía, y es que en primer lugar toma tradiciones de San Marcos, toma algunas parábolas de San Marcos. No he puesto ninguna de las que os pongo aquí. Ninguna de esas parábolas la encontramos en los demás. 18 parábolas. Es decir, un número abundantísimo y además absolutamente original. En el Evangelio encontramos muchas más de 18 parábolas. ¿Por qué? Pues porque toma algunas de Marcos y las repite. Toma algunas parábolas de Marcos y las repite. Pero hay otra historia más importante. Lucas toma además tradiciones de la llamada fuente Q. ¿Recordáis? Ya hemos hablado de ese evangelio. Las fuentes cristianas primitivas lo llaman el evangelio de los dichos del Señor. Un evangelio en el que no hay una historia que se cuenta, sino únicamente es una recopilación de palabras pronunciadas por Jesús. San Mateo y San Lucas, pensemos por ejemplo que tienen un evangelio en cada mano. En una mano el de San Marcos y en la otra mano ese evangelio. El evangelio de los dichos del Señor, que la teología contemporánea llama la fuente Q. ¿Cómo conocemos hoy esa fuente Q? Ya lo hemos visto también, 233 versículos que San Mateo y San Lucas tienen en común y no están en San Marcos. Pero en común de una manera que no puede ser que reproduzcan un relato porque lo hayan escuchado, sino que reproducen un relato porque lo han leído, visto escrito y copiado. Es como, yo lo explico siempre diciendo que si yo por ejemplo cuento una historia y os digo, bueno, ahora aquí, antes de irnos, esta historia que he contado, cada uno la escribe. ¿Qué nos encontraríamos? ¿Cuántos somos? ¿20? Nos encontraríamos con 20 historias distintas, muy parecidas todas, pero distintas, todas ellas distintas. ¿Por qué? Pues porque cada uno escribimos como escribimos, tenemos un estilo, tenemos unas coletillas que ponemos siempre para empezar un texto, somos muy rebuscados o menos, tenemos un vocabulario u otro distinto, de modo que tendríamos muchas historias, tantas como personas estamos aquí. En cambio, si en vez de contaros una historia, y digo, antes de que nos vayamos, la ponemos por escrito, os paso un papel y os digo, antes de irnos, vamos a copiar esta historia. ¿Qué sucedería? Pues que tendríamos muy pequeñas diferencias entre esas 20 historias. Y esto es lo que detectamos en los relatos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Hay 233 versículos casi idénticos. 233 versículos en dos evangelistas que no se conocieron y no se leyeron el uno al otro, pero que además escriben muy bien en griego, sobre todo San Lucas. San Mateo escribe bien, pero no tanto como San Lucas. ¿Y qué tienen además esos 233 versículos que Mateo y Lucas tienen en común y no están en Marcos? Que están muy mal escritos en griego. Por una persona que desde luego su lengua no es el griego y que intenta escribir en esa lengua que es la lengua de la literatura. De modo que la conclusión se escribe sola, ¿no? Esto ha sido escrito por una persona que no es San Mateo y desde luego que no es San Lucas. O después de una noche terrible en el que a San Lucas se le ha olvidado de repente escribir en griego, y a San Mateo lo mismo. Y además los dos relatos exactamente o casi iguales. Bueno, pues esto es muy importante porque parábolas que nos encontramos en Marcos son reproducidas
tanto por San Mateo como por San Lucas, ¿vale? Y bueno, pues tenemos tres versiones muy parecidas. Pero parábolas que no están en San Marcos y están en San Mateo y en San Lucas, lo están porque las tomaron de este Evangelio. Y esto es muy curioso, no nos dará tiempo a detenernos en esto, ¿no? Pero digo que esto es muy curioso porque San Mateo es mucho más fiel a ese Evangelio, lo reproduce casi tal cual, pero San Lucas añade cosas de su propia cosecha. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, que San Mateo y San Lucas tienen en común, no está en San Marcos, luego la tomaron de Q, de este Evangelio de los Dichos del Señor. Y por ejemplo, San Lucas tiene un tipo de detalles que es especialmente importante, ¿no? Por ejemplo, esa parábola de la oveja perdida, sabéis, un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una oveja, dejó las 99, se fue. Luego, la historia, ya hemos hablado también de esa cuestión. ¿Qué pastor deja 99 ovejas en el desierto, solas, y se va a buscar una que se le ha perdido? Esta inverosimilitud, ¿no?, de la historia, que pretende precisamente eso, poner un caso límite para que comprendas hasta qué punto es importante lo que la historia cuenta. En este caso, hasta qué punto es importante encontrar la oveja descarriada, ¿no? Bueno, pues San Mateo acaba la historia simplemente diciendo la alegría que tiene el pastor cuando la encuentra y se la lleva. Pero San Lucas añade, y la encontró, la acarició, la puso sobre sus hombros y lleno de alegría se fue. Este tipo de detalles, por ejemplo, ahora que tenemos fresquita la Semana Santa, cuando la negación de Pedro, el único evangelista, el único de los cuatro, que nos dice que cuando Pedro escuchó de nuevo al gallo cantar, rompió a llorar, ¿no? El único evangelista que añade un detalle diferente es San Lucas. Dice que cuando cantó el gallo, se cruzaron las miradas de Jesús, que estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, con la mirada de Pedro. Y entonces, con esa mirada, no solo con el gallo, con esa mirada, Pedro rompió a llorar. Son este tipo de detalles. O por ejemplo, cuando está en Cafarnaúm y le dice a Mateo, ven y sígueme. Y Marcos y el mismo Mateo dice, y se levantó y lo siguieron. En cambio, en el relato paralelo, en el Evangelio de Lucas, dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es decir, son este tipo de detalles que hacen de la redacción del Evangelio de Lucas un texto especial, un texto en el que el seguimiento de Jesús se cuenta con una radicalidad asombrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente es importante estos textos que se toman del Evangelio de San Marcos, sino también estos otros que se toman de la fuente Q, y compararlos hace que nos encontremos con lo novedoso que supone un evangelista respecto a otro, ¿no? Podríamos hacerlo también con Mateo respecto a Marcos, o con Juan respecto a los otros tres. Pero el hecho es que, en lo que respecta a las parábolas, el evangelista más original y el evangelista que tiene más cosas diferentes que contar que los demás, que Marcos, que Mateo, que Juan, ya vimos que no recoge este tipo de género literario, él tiene alegorías pero no parábolas, hasta el punto de que nos encontramos con 18 parábolas, de las cuales, de las 18 parábolas, 17 están aquí. Sección del camino a Jerusalén, capítulo 9, 51 a capítulo 19, 28. ¿Y qué es esta sección del camino de Jesús hacia Jerusalén? Pues como he dicho antes, unos textos que no están ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Juan.
y concentra no solamente la historia que cuenta en esos capítulos, 10 capítulos enteros, 10 capítulos enteros, sino que además concentra allí todas estas historias importantes. La estructura del Evangelio, igual que hicimos el mes pasado con San Mateo, que ya vimos que tiene un modo de escribir así como muy rebuscado, ¿no? El Evangelio de San Lucas comienza como comienzan las grandes obras de los historiadores de la antigüedad, ¿no? Heródoto, Tucídides, Genofonte, Tácito, Suetonio, Plinio, ¿vale? De la tradición griega y de la tradición latina. Y sobre todo los griegos, que son los primeros que escriben, y además Lucas va a tenerlos como modelo porque quiere presentar su obra precisamente como la escriben ellos. Escriben una obra diciendo quién ha escrito antes que ellos y cómo han escrito. Escriben una obra dedicándosela a una persona, real o ficticia. Escriben señalando el propósito de por qué escriben esa historia. Y es lo que tenemos en esos primeros 4 versículos. Muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. O lo que hace referencia a los que escribieron antes que él. Y de hecho, Marcos, desde luego, también ese otro evangelio antiguo, el documento Q, el evangelio de los dichos del Señor, tal vez Mateo, aunque, como digo, desde luego no se leyeron el uno al otro. Ni San Mateo leyó a San Lucas, ni San Lucas leyó a San Mateo. Pero nos encontramos con esta primera parte del prólogo en donde hace referencia a los que escriben antes que él. Muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. También a mí me ha parecido bien, querido Teófilo, ¿vale? Dedica el Evangelio Teófilo, un personaje del que se han escrito muchas cosas por su nombre. Teófilo, ese nombre es la suma de 2 términos griegos, theos, Dios, y philos, amigo, ¿no? Y muchos se preguntaron, ¿ese personaje es un personaje real? ¿Es un personaje ficticio? ¿Es una propuesta de San Lucas? Quien lea esto se va a convertir en amigo de Dios, se va a convertir en alguien que ama a Dios, se va a convertir en alguien que a partir de ahora será amado por Dios. Ese nombre. Bueno, pues lo cierto es que también las obras antiguas nos las encontramos dedicadas a un personaje importante. Por ejemplo, esto también es muy importante porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de San Lucas, comienza diciendo, también en un prólogo: ya en mi primer libro, querido Teófilo, te contaba. Con lo cual vemos esta vinculación de los 2 textos, que solamente en el año 135, cuando se emprendió la tarea en el cristianismo primitivo de editar, como estos libros que a veces se editan también, por ejemplo, en la última edición de la Biblia, la última traducción, la de la Conferencia Episcopal Española, hay un librito editado en donde están solamente los evangelios. Bueno, pues algo así se hizo por primera vez en el año 135. Y cuando se hizo esto, se desencuadernó, se arrancó la segunda parte del Evangelio de San Lucas, que hoy llamamos Hechos de los Apóstoles, y se puso al final de los 4, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la obra de los otros 3, Marcos, Mateo y Juan, no tenía una segunda parte como la segunda parte de San Lucas en la que hablaba de la Iglesia. Y bueno, pues todo esto hace que esta primera sección del Evangelio según San Lucas, el prólogo, muchos otros antes que yo, querido Teófilo, han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. También a mí me ha parecido bien. Poner por escrito, y ahora dice, lo que nos contaron aquellos que fueron testigos oculares. Y esto es muy importante, porque ¿qué está diciendo San Lucas? Yo no estuve allí. Y estoy poniendo por escrito lo que me contaron los que sí que estuvieron allí, ¿vale? Y el final, y te lo escribo para que comprendas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, más o menos es lo que dicen esos 4 primeros versículos del prólogo. A continuación hay esos 2 capítulos que llamamos, desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el final del capítulo 2, versículo 52,
la escena de Jesús en el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley, y ahí nos encontramos con una especie de relato en paralelo, Juan el Bautista y Jesús, ¿no? Y todo el rato va a ser ese relato en paralelo magnífico, en el que va a contar el anuncio del nacimiento del Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús. El nacimiento del Bautista y el nacimiento de Jesús. Pero lo más importante de todo son los contrastes con los que San Lucas lo hace, ¿no? ¿Recordáis? Se aparece un ángel, el ángel Gabriel, y se aparece en Jerusalén, y se le aparece a un hombre, y se le aparece en el templo. No es un hombre cualquiera, es un sacerdote que está ofreciendo el incienso. Y el ángel le anuncia un mensaje imposible, porque él es anciano, su mujer es anciana, y los dos son estériles. Y el ángel les dice: tu esposa concebirá y dará a luz un niño. Y nos dice San Lucas que aquel sacerdote, Zacarías, no creyó la palabra del ángel y se quedó mudo. Y a continuación nos encontramos con la otra escena totalmente con colores distintos. No en vano la tradición oriental hablaba de San Lucas como el pintor, y en concreto el pintor de la Virgen, ¿no? Le llaman, y por eso hay tantos iconos en donde... Y San Lucas escribe un poco así, como pintando, ¿no? Con colores que contrastan. Y en el relato del anuncio, no a Zacarías, sino a María, todo es al revés, ¿no? Zacarías estaba en el sur, en Judea, María en Galilea, en el norte. Zacarías estaba en la ciudad santa, Jerusalén, María en Nazaret, una ciudad insignificante, no estaba ni en los mapas. Zacarías está en el templo, la casa de las casas, la casa por excelencia, María en una cueva. El ángel se aparece a un hombre, el ángel se aparece en el norte a una mujer, a un hombre importante, un sacerdote, que no cree la palabra del ángel y se queda mudo. El ángel se aparece a una mujer que hace también un mensaje imposible de creer, pero por razones opuestas a Zacarías. Ella no es anciana, ella no es estéril, pero ella es joven y ella es virgen. Y sin embargo, a pesar de esa imposibilidad de concebir, María le dice: hágase en mí según tu palabra, ¿no? Con todas las consecuencias que aquella aceptación podía tener, ¿no? Porque se estaba jugando la vida. Todos los evangelistas unánimemente nos dicen que los dos estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. El matrimonio en Israel se celebraba en dos momentos. Uno, llamado de los desposorios, en los que se comprometían, ¿vale? Se prometían. Y por eso a partir de ese momento eran prometidos. Pero a partir de aquel momento tenían que conservar, a costa de la propia vida, la pureza. Y los evangelistas nos dicen que en esas circunstancias, cuando estaban comprometidos y no vivían juntos, María espera un niño. De modo que, claro, podemos imaginar todo lo que pasaría por la cabeza de aquella mujer, ¿no? Y sin embargo, este relato que comienza de esta manera tan magnífica, ¿no? De uno que, porque el mensaje del ángel es imposible de creer, no cree y se queda mudo, y de otra que, aunque el mensaje del ángel es imposible de creer para una cabeza como la nuestra, a pesar de eso ella le dice que sí, y no solamente no se queda muda, sino que concibe la palabra en su seno con mayúscula. Y este es el comienzo con estos dos nacimientos en paralelo. A partir de entonces hay otra sección muy importante, los capítulos 3 y 4, de los que nos encontramos con un texto importantísimo. En el capítulo 3 está en el Evangelio de Lucas la genealogía, inmediatamente después el bautismo, y inmediatamente después, bueno, las tentaciones de Jesús en el desierto, como ponen los cuatro, pero un pasaje entre todos ellos muy importante, el que encontramos en el capítulo 4, a partir del versículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿no? Entró en la sinagoga del pueblo donde se había criado, porque era el día del sábado, y según su costumbre se puso en pie para hacer la lectura de la ley, y le entregaron el rollo del profeta Isaías.
Y desenrollándolo, encontró aquel pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para devolver la vista a los ciegos. Continúa un poquito y acaba diciendo: y para proclamar el año de gracia del Señor. Cuando leemos ese texto en el libro del profeta Isaías, ese texto no terminaba así. Ese texto, además de todas esas palabras que recoge San Lucas, continuaba diciendo: para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Palabras que Jesús no pronunció, ¿no? Y que San Lucas no recoge. De modo que también es muy importante este relato que aparece ahí. A partir de ese momento, la actividad de Galilea, que comienza hasta el capítulo 9, versículo 50, en donde San Lucas aquí va siguiendo el relato de Marcos y lo reproduce con su estilo literario distinto, y introduciendo esos toques que son solo suyos, que hablan de la radicalidad. Por ejemplo, qué sé yo, en esa parte están las bienaventuranzas, en el capítulo 6, ¿no? Distintas de las de San Mateo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas dice simplemente: dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. O, por ejemplo, dichosos los que tienen hambre, ¡ay de los que están saciados! Estos son los toques de Lucas, ¿no? Estos contrastes y esta radicalidad que supone seguir a Jesús. Y digo que en esos 5 capítulos, desde el 4:14 hasta el 9:50, nos encontramos en la versión de San Lucas todo lo que el primer evangelista que escribió, San Marcos, ha reproducido en el Evangelio. Pero en el capítulo 9, versículo 51, comienza una sección importantísima. Nos dice el texto griego, traducido literalmente, sería algo así como: y endureciendo su rostro como un pedernal, ¿no? Giró su cabeza hacia la ciudad santa y tomó la firme resolución de subir a Jerusalén. ¿Qué pasa en esa sección que, como veis, es tan importante? Son 10 capítulos, pero además nos encontramos con este San Lucas que no leemos en ningún otro evangelio. ¿Qué pasa en Jerusalén, ¿no? ¿Qué supone esta firme resolución de subir a la ciudad santa? Pues evidentemente se va a cumplir este destino al que San Lucas está mostrando a Jesús como abocado a él, ¿no? A partir de él, los capítulo 19, versículo 29 hasta el capítulo 22, esta actividad de Jesús en Jerusalén. Después los capítulos del 22 al 23, el relato de la pasión según San Lucas. Y por último, las apariciones, con ese relato magnífico, extraordinario, de los 2 discípulos, Cleofás y otro del que no cita su nombre, que se dirigen a Jerusalén. Bueno, después tenemos, como digo, estas 18 parábolas, y como veis, de las 18, únicamente la primera, la parábola de los 2 deudores, que está en el capítulo 7, no está en esa sección exclusiva de San Lucas. A pesar de ello, esa parábola no la encontramos tampoco en los demás evangelistas, ¿no? Los 2 deudores, el buen samaritano, el amigo importuno, el rico insensato, el regreso del amo, la higuera estéril, la puerta cerrada, la elección de los asientos, la elección de los invitados, la construcción de la torre, la partida del rey hacia la guerra, la dracma perdida, los 2 hermanos y el padre bueno, el hijo pródigo, el administrador infiel, el rico pulón y el pobre Lázaro, los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano. Estas parábolas las cuenta sola y exclusivamente San Lucas, y muestra con ello pues un modo de hablar de Dios determinado, un rostro de Dios que es el que quiere comunicar San Lucas, un rostro de un Dios que perdona siempre y de un Dios que es misericordioso. Bueno, ahí os pongo en síntesis esto. Todas las parábolas las introduce en esa sección del viaje a Jerusalén, 10 capítulos enteros, en donde pues prácticamente esta es la catequesis de San Lucas para su comunidad, ¿vale? Para sus cristianos, con el trasfondo del camino de Jesús a Jerusalén, por lo tanto con el trasfondo de la cruz, ¿no? San Lucas está mostrando precisamente esto, el que quien quiera seguir a Jesús tiene que tomar su cruz y seguir. Bueno, aquí os pongo lo que decía al principio.
El lector de hoy tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, pues que sabemos cómo acaba la historia. La desventaja, lo mismo, que sabemos cómo acaba la historia. Y esto es una ventaja, pero es también una desventaja. ¿Por qué? Pues porque cuando esta historia salió de labios de Jesús, sorprendía por muchas razones, por la historia que cuenta, por el desenlace inesperado de la historia, ¿no? El hecho de que una historia la hayamos leído una y otra vez hace que corramos el peligro de perdernos la novedad del texto, ¿no? Hace que corramos el peligro de no dejarnos sorprender por el texto. ¿Por qué? Porque conozco el final. ¿Vale? Y no lo conocían los que escucharon por primera vez la parábola. Y a esto me refería los niveles que a veces se cruzan cuando leemos textos como estos, ¿no? Cuando leemos textos breves, que ya vimos además, sobre todo cuando estudiamos las parábolas del Antiguo Testamento, que la parábola en sí, que es breve, a veces unos pocos versículos, puede significar múltiples cosas, pero es solamente el contexto en el que esos 2 versículos están inscritos el que nos permite decir, no, la interpretación de ese texto significa sola y exclusivamente esto. Por eso, el algo más y el algo menos, ¿no? Bueno, son las 9. Había pensado ver alguna parábola, pero lo vamos a hacer así como muy rápido, ¿no? Porque la verdad es que no sabía cómo plantear la sesión de hoy por la abundancia de textos. Es tanto lo que San Lucas propone de nuevo y que ninguno de los otros evangelistas, ni Marcos ni Mateo, tienen, ¿no? Que resulta complicado elegir unas parábolas sobre otras, ¿no? Entonces, bueno, he puesto aquí algunas. Ese texto que es muy importante, la parábola de los 2 deudores. El contexto es que a Jesús lo han invitado a comer. Entra en un banquete. En ese banquete se cuela una mujer que empieza a llorar, que acaricia sus pies, que los riega con sus lágrimas, que los seca con sus cabellos, que los unge con perfume. Y ¿tenéis presente el texto? Y es que no sé si lo he copiado. No. Y luego el que lo ha invitado empieza a pensar, y en esto es muy sutil San Lucas. Empieza a pensar, si este de verdad fuera un profeta, sabría quién es la mujer que está acariciándole, una prostituta. No se entera, Jesús no se entera. Y en el texto de la parábola, Jesús responde, pero no responde a las palabras del publicano, del fariseo que le ha invitado a comer. Responde a sus pensamientos. ¿Vale? Le dice, Simón, y es cuando le cuenta la parábola. Un administrador tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios, otro le debía 100 denarios, y a los 2 se lo perdonó todo. ¿Quién le estará más agradecido? Y dice él, pues supongo que aquel a quien más le perdonó, ¿no? Bueno, hay más sutilezas, ¿no? No le dice simplemente quién le estará más agradecido, sino quién le amará más. ¿Quién le amará más? Bueno, pues lo que vendría a uno pensar no es ¿por qué tiene que amarle por perdonarle? Sería sentir agradecimiento, ¿no? En cambio, San Lucas va subrayando algunos datos importantes. Y entonces aprovecha para responder a todos los pensamientos. ¿Has visto a esta mujer? Tú no me diste el abrazo de la paz. Tú no tuviste el gesto del beso de la paz, de la hospitalidad. Esta mujer se le ha perdonado todo porque ha amado mucho, ¿no? Bueno, y de modo que nos encontramos con todo este tipo de relatos que en realidad esa es la gran pregunta que pretende Jesús ilustrar con las historias que cuenta. ¿Quién es Dios? O al menos, o mejor,
¿quién es este Dios del que yo hablo? ¿Quién es el Dios del que habla Jesús? Que desde luego no era el que estaban pensando muchos de los que escuchaban a Jesús. Esto es muy importante porque a Jesús lo matarán finalmente por esta imagen de Dios que presentan. Absolutamente, para algunos, totalmente al revés de como pensaban, ¿no? Totalmente revolucionario. Un Dios que no lleva cuenta de nuestras deudas. Claro, en una sociedad que estaba montada sobre esto, sobre los méritos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en esa parábola de los trabajadores invitados a la viña. A unos los contrata al principio de la mañana, a otros a media mañana, a otros al final de la mañana, a otros al principio de la tarde, a otros a media tarde, a otros al final del día, y empieza el dueño de la viña a pagar por los últimos, y los primeros ven que les está pagando lo que el dueño de la viña les había dicho que les iba a pagar a ellos, y se frotan las manos pensando, si a los últimos, que no han trabajado nada, han venido al final del día, les está pagando lo que a nosotros nos dijo que nos iba a pagar, nosotros que llevamos aquí todo el día. ¿Y cómo termina esa parábola? Pues que a todos les paga lo mismo, ¿no? Es decir, un texto en el que está desmontando toda esta comprensión que los contemporáneos de Jesús tienen del reino de Dios. Quien más hace, más merece. Quien más trabaja por el reino de Dios, más será premiado. Pero Jesús presenta todo el rato en las historias, en primer lugar, a estos personajes inesperados, personajes inaceptables para el resto de sus contemporáneos, una prostituta, un niño, un hermano que se lo ha gastado todo, y además San Lucas se explaya diciendo cómo se lo ha gastado, ¿no? En esta parábola de los dos hijos, ¿no? Que cuando lo pensamos, ¿quién es el bueno de esa historia? ¿Quién pensaríamos que es el bueno de esa historia? Pues el que ha estado siempre con su padre, el que no le ha pedido nada, el que ha estado siempre trabajando, el que no ha malgastado la hacienda. Esos son nuestros criterios, y eran los criterios también de los contemporáneos de Jesús. Pero Jesús le da la vuelta a la historia. Y claro, cuando se dan cuenta de que esa historia tiene que ver con Dios y que está hablándoles de Dios, no entienden el proceder de este Dios, ¿no? Y es lo que quiere explicarles Jesús, ¿no? Es que la historia no va de justicia, les dice Jesús. La historia no va de justicia. Si fuera así, el premio lo tendría el hermano mayor. La historia va de amor, no de justicia. Y esa es la ley de la que Jesús habla en el reino de Dios. O esta parábola del buen samaritano, ¿no? Que conocemos perfectamente, un hombre, y es muy importante el principio. Por eso digo que la historia puede tener muchos significados, pero con este comienzo, en esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Estas palabras que hoy te digo, es decir, Deuteronomio 6:4, ¿no? Él le dijo: ha respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, y ahí viene lo importante, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta una historia. No le dice quién es su prójimo, le cuenta una historia. Pero fijémonos en la historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, atención a los ejemplos, pasaba un sacerdote, probablemente porque en este camino de Jerusalén a Jericó, pasando por el desierto, ¿vale?, donde vivían la inmensa mayoría de los sacerdotes en Jericó, porque oficiaban por turno en el templo de Jerusalén, y pone esos dos ejemplos, un sacerdote y un levita, es decir, dos sacerdotes. El levita también era sacerdote, un sacerdote de segundo rango en el sacerdocio de Israel, que se encargaba de la liturgia, del canto, de las flores, de tener cuidado del templo, etc. Y los dos
un sacerdote bajaba por aquel camino, atención, al verlo, he cogido la traducción de la conferencia episcopal, ¿vale? La última traducida. Pero los textos, las palabras griegas son terribles, ¿no? Al verlo, y no utiliza el mismo verbo que utiliza este verlo, pero un samaritano, al verlo, y aquí la traducción ha destrozado el texto, porque el primer verbo griego dice que al verlo, pero ¿de qué me dice? Está mirando de reojo. No se atrevía a mirar al hombre que estaba medio muerto y que él iba leyendo probablemente la Biblia y no quería distraerse de su oración, ¿no? Y al verlo de reojo, dio un rodeo y pasó de largo. Y de nuevo un levita que llegó a aquel sitio y lo mismo, y al verlo y girar enseguida la cabeza, ese es el verbo que utiliza en griego. Lo miró y como que se horrorizó y volvió enseguida a la cabeza. Y al verlo, yo fui traducido, y al verlo giró la cabeza y dando un rodeo pasó de largo. Y el tercero, pero un samaritano era un extranjero, era un enemigo, era un pecador. Fijaos el contraste, un sacerdote, otro sacerdote, que lo ven, se giran, dan un rodeo y se largan, y un samaritano que, y fijaros todos los detalles, ¿no? Al verlo, se compadeció, splagnistein. Se le revolvieron las entrañas, dice ese verbo. Se le revolvieron las entrañas, splagnistein, ¿no? Se compadeció. Y acercando, al verlo, utiliza otro verbo, que es al mirarlo, se enterneció. Su mirada, sin apartarla. Y al verlo se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada, lo cuidó. Se estuvo toda la noche con él. No lo dice, pero lo dice aquí. Al día siguiente, es decir, se quedó toda la noche con él, cuidándolo. Sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él. Lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál es esto? Y atención, te lo pagaré cuando vuelva. Vuelve a pasar, a ver cómo estaba este hombre al que había curado. ¿Cuál de los tres te parece? Y aquí le da la vuelta a la pregunta inicial: ¿quién es mi prójimo? Y aquí él dice: no se trata de eso. No se trata de quién es mi prójimo, sino de quién me ha habido prójimo. ¿A quién me hace prójimo? ¿Quién ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Y acaba la historia. Pues anda, y haz tú lo mismo. Bueno, habría más historias, pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Había puesto también el diálogo con el maestro de la ley, los mandamientos, el amigo importuno, una que tiene que ver con el Padre Nuestro, luego el capítulo 15, en donde están esas 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Bueno, pues lo dejamos aquí. Este es San Lucas, ¿no? Con unas historias absolutamente diferentes, ¿no? Que provocan todavía hoy, 21 siglos después, yo creo que esta frescura y el mismo impacto que los que escucharon por primera vez los textos, cuando uno se detiene a ver esos detalles que son tan explícitos, ¿no? Así es que no quiero cansaros más, que son las 9:10. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si queréis que hablemos de algo o preguntar algo, podemos hablar.